Hola a todos, hoy nos encontramos con Juan David Rodas, quien es comunicador audiovisual y multimedial, tiene una maestría en lingüística y actualmente es estudiante de un doctorado en comunicaciones y narrativas. Es profesor de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia, también es profesor de alemán desde hace 20 años, fue jefe de una sección de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia entre el 2012 y 2014 y estuvo como jefe del Departamento de Formación Académica de la misma facultad entre el 2016 y 2023. Él participó en un proyecto de elaboración de tablas de retención documental en la Universidad de Antioquia y por eso es tan importante tener en cuenta cuál ha sido su experiencia en esta importante institución. Bienvenido, profesor Juan David. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este canal. Gracias a ti, Neji, y un saludo especial pues para todos y para todas. Gracias. Entonces, antes de comenzar con todo esto, es importante que podamos como darle a conocer a nuestra audiencia cuál fue el proyecto y la estructura que se manejó y en qué parte, en qué fase de ese proyecto fue la participación suya. Entonces, es importante saber que fue un proyecto de elaboración de tablas de retención documental en el año 2018. Entonces, nos aplicaba la normatividad de ese entonces. Y el rol del profesor Juan David era participar en el equipo interdisciplinario. Él era el responsable de identificar si las agrupaciones documentales, series o subseries tenían el valor secundario, que es el valor científico de los documentos, es decir, documentos que en su contenido nos pueden ayudar a generar más conocimiento, ¿cierto? Entonces, habían como 5 grandes fases identificadas en este proyecto. La primera era una recopilación de información, donde pues además de investigación documental aplicamos unas entrevistas, unas encuestas con un equipo de casi más de 20 personas. En su mayoría todos eran archivistas, estudiantes de archivística también de la misma universidad. El segundo era sistematizar esa información y era poderla agrupar por series y subseries documentales, pues en un primer momento digamos que eran series documentales todas. Ya luego mirábamos si era necesario clasificarlas por subseries. Realmente lo importante aquí era poder clasificarlas como unidad documental. Y la tercera fase era la valoración documental, que acá es donde entra el profesor Juan David con un equipo interdisciplinario, o sea, habían otras personas, había un abogado, administrador, contador, había también un historiador, y todos ellos, pues acompañados de un equipo de archivistas, cada uno con diferentes roles, pues digamos que eran los responsables de ese proceso de valoración. La cuarta fase era organizar ya toda la información, ¿cierto? La valoración, las series, todo esto, convertirlo en las tablas de retención documental con todos los requisitos que exigía la normatividad en ese momento. Y la quinta fase era la aprobación, pues, por parte del mismo comité de la universidad y posteriormente enviarlo al Consejo Territorial de Archivos, en este caso, pues, con la gobernación de Antioquia. Entonces, en ese orden de ideas, para contextualizar, el profesor Juan David hizo parte de la tercera fase, que era valoración documental, equipo interdisciplinario, y su rol específico era identificar el valor científico de los documentos que lo tuvieran, que de eso vamos a hablar ahorita. Entonces, para empezar, profesor, quisiera primero saber cuál fue el aprendizaje más relevante que usted recuerda de este proyecto. Bueno, pues con esta introducción acabas de refrescarme toda la memoria. Nada, fue un proyecto, en mi concepto, muy importante en términos de comprender eh, la importancia y la relevancia de la decisión sobre los documentos de una institución, ¿cierto? Que inclusive como ciudadanos, pues debemos asumir esa responsabilidad, pero más la institución, ¿cierto? Como es una universidad. Segundo, el trabajo colaborativo, que pues iría un poco más allá del trabajo en equipo, porque requería un diálogo de saberes, del cual voy a hablar ahorita pues con la metodología, pero creo que ese proceso me nutrió profesionalmente diferentes perspectivas acerca de la archivística, ¿cierto? Porque no es mi campo y obviamente yo tuve que entrar a aprender y lo hice en el equipo, ¿cierto? Trabajando con otros y con otras. Esos dos aspectos me parecieron fundamentales y el otro muy importante fue el de la sistematicidad, es decir, cómo llevar un control, una trazabilidad, no solamente de los documentos que estábamos analizando, sino también
de, del mismo proyecto, ¿cierto? Porque pues yo ingresé a una metodología y a una forma de hacer el proyecto y entonces también aprendí acerca de cómo desarrollar un proyecto de esta envergadura. Yo creo que esos tres aspectos fueron los más importantes para mí que recuerdo en ese momento, probablemente hay más, pero con eso se está bien. Gracias, profe. Entonces entremos a hablar de la metodología. Dentro de ese proceso de valoración, ¿cómo recuerda usted que era la metodología? Pues básicamente teníamos unos encuentros de todo el equipo iniciales. mm, Podría uno pensar, pero bueno, ¿por qué tanta gente? Y ya voy a dar mi opinión acerca de la experiencia, pero era todo el equipo completo donde hacíamos un encuadre, es decir, cuál era la tarea, qué era lo que debíamos hacer, y obviamente se explicaban asuntos muy básicos de la archivística que para mí eran muy importantes, seguramente para otros profesionales también, y allí pues con la paciencia de las colegas pues nos fueron llevando poco a poco a comprender las bases y los fundamentos pues de la archivística. Con esa información y con las tareas pues y las funciones y responsabilidades entregadas, pues luego teníamos cada uno que hacer una valoración de los diferentes documentos. En este caso, desde mi perspectiva, tenía que ser una valoración científica, ¿cierto? La capacidad que tenían esos documentos luego de generar mayor conocimiento u otro conocimiento o nuevo. Lo diligenciábamos pues en un formato de hoja de cálculo de Google y lo compartíamos en Drive y finalmente nos volvíamos a reunir y aquí es donde me parece la parte más importante de la metodología que viví, porque pues luego volvíamos a exponer cuál fue nuestra valoración y todos y todas en el equipo podíamos expresar pues nuestra perspectiva, ¿cierto? Inclusive pues solamente inclusive solo generando la pregunta, ¿cierto? Y la pregunta a veces que yo recibía, porque no voy a hablar de los otros, pero las preguntas que yo recibía de diferentes colegas del equipo, pues a veces me ponían a reflexionar nuevamente acerca de la valoración que yo había hecho. Entonces era una forma de validar, ¿cierto? Como una doble o triple validación de la reflexión que yo había hecho acerca del documento y el valor científico, pues para mi caso. Entonces creo que eso le daba como que blindaba el proceso y le daba una seguridad al momento de la decisión que se estaba tomando, tan importante como pues llevarla a un archivo histórico. Pues esa es como una síntesis, ¿cierto? Sí. Del proceso de lo que viví. Que eran esas tres etapas dentro de ese proceso de valoración. Y por supuesto, ya como para complementar lo que usted había dicho, obviamente desde mi punto de vista como archivista, era muy importante que todos ustedes, como eran profesionales de otras áreas del conocimiento, algunos, la gran mayoría de hecho, no tenían mucha experiencia trabajando con archivistas o con Correcto. proyectos archivísticos, solamente pues la historiadora y la administradora creo que eran las dos únicas profesionales que ya lo habían hecho antes. Era muy importante que ustedes se pudieran como ubicar en el contexto de todo el proyecto, de que si bien hacían parte de una de las fases del proyecto, realmente ese proyecto era mucho más grande, involucraba a muchísimos actores, no solamente, digamos que era este equipo interdisciplinario, pues de hecho en la primera fase, como dije ahorita, se habían contratado casi 20 archivistas que solo estuvieron en esa primera fase, de ahí solamente quedaron tres como para las fases siguientes de organización de esa información y también participaba el comité interno de archivo, pues en ese entonces quien aprobaba internamente las tablas de retención documental, también participaba el Consejo Territorial de Antioquia, que es desde la gobernación de Antioquia, entonces digamos que había muchos actores participando allí. Además, fue un proyecto que se enmarcó en un contrato interno de la misma universidad que fue con la Escuela Interamericana de Bibliotecología y la Secretaría General de la Universidad de Antioquia. Entonces también digamos que tenía una matiz muy particular, ¿cierto? Que era una de las formas en que la escuela también, digamos que asesoraba tanto interna como externamente. Entonces era muy importante para nosotros que todos los que participaban en el proyecto supieran de manera general qué era lo que significaba esto para la Universidad de Antioquia y adicional, si estábamos cumpliendo con un marco normativo, pues también que ustedes fueran muy conscientes de la importancia que tenía
los conceptos técnicos que ustedes iban a emitir, porque realmente era una emisión de unos conceptos técnicos desde su formación, conocimiento y experiencia. Que también vale la pena aclarar en este caso que la participación suya, como era desde lo científico, yo sé que eso suena así súper grande, pero realmente era como el técnico, ¿cierto? Es muy importante, pero a veces puede tener una connotación un poco mayor de la que realmente es. No se contrató al profesor Juan David por ser comunicador social. Se contrató en este caso porque era una persona que podía aportarle mucho conocimiento al equipo interdisciplinario desde su experiencia como administrativo, como jefe de departamentos de formación académica y, bueno, y de la sección de la Escuela de Idiomas, y también como profesor. Entonces participaba en uno de los tres ejes misionales de la Universidad de Antioquia, que es la docencia, y también participaba como administrativo. Entonces tenía esa mirada panorámica del asunto que para nuestra audiencia es muy importante, por ejemplo, pues dependiendo de lo que se dedique la institución a la que estemos realizando un proceso de valoración, el rol que cumplía en este caso el profesor Juan David, si es una clínica, pues probablemente sea un médico, si es la ANI, por ejemplo, probablemente sea un ingeniero civil. Entonces, dependiendo a lo que se dedique la entidad, digamos que ese rol de identificar esos documentos que van a servir para gestionar más conocimiento adelante, pues va a ir cambiando con ello, ¿cierto? No, y de Entonces, hecho, ay, perdón, te interrumpí. dale, no. No, pero quiero solo un comentario pequeñito allí, es que de hecho me parece muy valioso este proyecto que viví y creo que los profesionales que estamos cerca a direcciones o a jefaturas, pues por lo menos en la universidad, pero seguramente en otros procesos de instituciones públicas o privadas, porque la perspectiva mm, que yo empecé a tener luego del proyecto con respecto a los documentos, los archivos, etcétera, etcétera, pues fue otra, ¿cierto? Yo empecé a administrar, o sea, es verdad que uno se vuelve autómata y que hay unos procesos que son muy funcionales, pero luego, pero cuando uno piensa que el documento tiene una vida, ¿cierto? Que tiene un contenido y que luego sigue y va más allá de lo que uno, de la misma, digámoslo así, del mismo archivo de gestión inicial, pues entonces cobra sentido la responsabilidad con que yo he desempeñado pues como mi labor, ¿cierto? Entonces eso fue muy importante porque le dio como un plus a mi quehacer profesional, porque yo pues entonces ya no estaba como un funcionario del día a día, sino que también ya tenía una proyección, si se quiere, histórica, pues entonces eso fue bacano, pues eso me ha gustado mucho de haber aprendido en este proyecto, quería como contar ese detalle. No, y muy importante, profe, porque de hecho eso lo va a conectar con algo y es que, digamos que en ese momento que se hizo la vinculación al proyecto, como decía ahorita, no era tanto por la formación que tuviera, sino por la experiencia, pero ha sido muy gratificante porque yo sé que usted como comunicador y como profesor ya no ve los documentos de la misma forma, incluso Ya no no, desde su rol nunca más, administrativo. ni la Quisiera que nos cédula la veo hablara un igual. poco de eso. Mentiras, pero sí, no, es verdad que me transformó, o sea, cambia la mirada acerca de los documentos, de los archivos, total. Sí, y de los soportes, o sea, yo sé que ya usted es Mm, más consciente con relación a, ok, los soportes en los que estamos generando información, el acceso a la información, los datos sensibles, porque ya hay una cantidad de cosas allí que digamos que están en torno a la generación y a la gestión de los documentos, sobre todo Esa pues fue una con... gran discusión, los soportes, pero seguro eso será tema pues de otro video pues aquí en el canal, pero fue muy chévere esa discusión de los soportes. Pero bueno, te dejo ahí. Entonces, listo, retomando el complemento que estaba haciendo con lo de la metodología de esa valoración, entonces, claro, era muy importante en primera instancia que todos estuviéramos montados en el mismo proyecto, ¿cierto? Que supiéramos muy bien, digamos que la importancia de cada uno de los roles que estaban allí. Segundo, decidimos utilizar, digamos que la plataforma de Google, porque era lo que tenía la universidad también en ese momento, y es vamos a trabajar asincrónicamente porque son profesionales cada uno con sus múltiples ocupaciones, entonces como que dejamos unas tareas para que cada uno en sus domingos, sábados, de lunes a viernes, en el horario que tuviera disponible, ingresara al documento compartido, diligenciara la partecita que le correspondía de acuerdo con el valor que estaba trabajando, que en este caso pues era el valor científico, como lo hemos dicho,
pero el abogado hacía lo mismo, la administradora hacía lo mismo, la contadora hacía lo mismo con el contable y el fiscal. Entonces cada uno ingresaba en el momento, todos se respetaban, porque eso también era muy importante lo que hablabas ahorita del trabajo colaborativo. O sea, cada uno sabía qué le correspondía hacer dentro de esa ficha de valoración y pues no entraba a modificar la información de los compañeros. Y posteriormente nos reuníamos, recuerdo que era semanalmente, de pronto después lo pasamos cada 15 días, no recuerdo bien, pero eran unas reuniones muy demandantes, porque la verdad eran muy demandantes, pero también muy productivas, porque teníamos súper claro cuál era la metodología en la reunión. Yo no sé si usted recuerda, usted ahorita mencionó algo de las discusiones, ¿cierto?, que teníamos allí y que a veces le hacían cambiar de opinión a uno o resultaban aprendiendo cosas que... Sí, porque es que trabajo en equipo, pues es sumar, ¿cierto? Entonces, tranquilamente se habría quedado en diligenciar el formato que el mismo proyecto disponía, pero es que el colaborativo implica la inteligencia colectiva y se da a través del diálogo. No hay otra manera y quizás de discusiones en las que no había suficiente consenso, pues fue un proceso muy bonito, ¿cierto? O sea, no necesariamente todos teníamos que estar absolutamente de acuerdo y pues finalmente se respetaba la opinión del profesional que tenía bajo su responsabilidad la decisión o por lo menos pues la recomendación, pero el diálogo es lo que más nos nutre como ciudadanos pues y como parte de un proceso como este que es valorar archivos, ¿cierto? Entonces ahí es donde creo que hay dos elementos muy importantes que es esa inteligencia colectiva y el trabajo colaborativo, que me parece que superó lo que puede proponer un trabajo en equipo. Así es. Entonces, de acuerdo con eso, hubo muchas reuniones. Sí, Hablamos de muchas cosas en esas reuniones que hacíamos, creo que eran los viernes en la noche. Yo sé que estuvimos tratando de acomodar mucho y la eran los agenda, viernes de la noche y diligenciábamos los domingos a las 6 de la mañana. No, mentira, una broma, pero era pero así, sí, eran muchas era, era, reuniones. eran muchas fichas, ahorita ni siquiera recuerdo cuántas eran porque era ficha por serie documental. Entonces fue un trabajo, uno de los trabajos que yo más recuerdo y recuerdo con mucha, digamos que con mucha nostalgia y lo comparto mucho en las aulas de clase cuando estoy de pronto en clases de valoración documental porque me pareció un trabajo muy respetuoso con la disciplina, muy respetuoso con los archivos también, con la ciudadanía que son los dueños de los documentos públicos porque era como un trabajo muy consciente de, ok, vamos a discutir sobre si esto es para la historia o no es para la historia, cuánto tiempo lo vamos a conservar y qué dice, digamos que la normatividad aplicable al respecto. Todos los profesionales que estaban allí, aprovecho este espacio para agradecerles a todos, a ti, a todos, porque todos hicieron un excelente trabajo. Yo sentí que fue muy, Y me digamos que consta, sí, muy se bien. pusieron la camisa literalmente, se pusieron la camisa y digamos que fueron muy respetuosos con eso. Había un asunto muy importante que quiero decir acá para los colegas que nos estén viendo, y es que primero, cuando no se llegaban a consensos, entonces habían como dos equipos, los de valores primarios y los de valores secundarios. El abogado era quien, digamos que tenía casi que la última palabra en valores primarios. Si él decía que eran 20 años y alguien decía 5, lo que dijera el abogado estaba bien en cuanto a retención. Sí, Y es en verdad. valores secundarios pasaba con la historiadora que hacía lo de cultural e histórico y contigo, y digamos que ella tenía también en este caso Sí, la autoridad, ¿cierto? Para poder decir si es secundario o no es secundario, pero sobre todo con los otros. Pues, o sea, no tenía cabida que la administradora dijera que eso no era para la historia, porque realmente era el historiador el que podía definir si sí o si no, y eso se respetaba mucho. Entonces era muy bueno cuando entrábamos en esas discusiones porque, ok, no, aquí la última palabra la tiene este profesional por tal cosa. No sé si recuerdas algo de eso. sí, sí, completamente. Esa fue la forma como lo definimos. Luego había cosas muy técnicas como la cantidad de años, ¿cierto? Entonces cada documento tenía una cantidad de años para estar en el archivo general, bueno, en fin, pero sí, sí era muy importante la visión de la historiadora y obviamente en algunos documentos muy específicos la visión científica, ¿cierto? Porque Sí, era la posibilidad de generar nuevo conocimiento y eso era clave allí. Nada, eso, sí, todo aprendizaje, eso es así correcto, es. así es.
Profe, yo creo que es suficiente, suficiente por hoy. Espero que esta, digamos que esta entrevista les sirva a las personas que estén adelantando proyectos de esta índole y que puedan tener como referencia este proyecto. Ya para terminar, quisiera saber si tiene algunas recomendaciones generales que usted pueda darle a las personas que se estén embarcando en este tipo de proyectos. Qué responsabilidad. Pero, a ver, yo voy a retomar lo que he expresado hoy porque me pareció lo más valioso y es, yo pienso que el perfil de las archivistas y de los archivistas, pues creo que les da un plus en términos de la capacidad que tienen para sistematizar, ¿cierto? Y el discernimiento con respecto a los documentos y a los archivos. Creo que en cuanto a un proyecto de esta envergadura, requiere ser muy juicioso, muy sistemático, muy disciplinado eh, al momento de elaborarlo, ¿cierto? De proyectarlo, pero luego de seguir los pasos, porque pues también tiene dificultades. No solamente pues lo que significa poner a conversar otros seres humanos, porque claro, las reuniones pueden tomarse un tiempo aquí y allá, pero es que también hay otras instancias que tú las nombrabas ahora, ¿cierto? Que yo no las recuerdo bien con el nombre, pero el consejo, había uno que era en el archivo del nivel central de la universidad, que tú sabrás el nombre técnico, luego había otro que estaba en Y la no sé si en la gobernación gobernación o la alcaldía, entonces volvía. O sea, había otros validadores y entonces eso requiere paciencia, requiere disciplina, constancia, eh, pues como resistencia, resistir, insistir, persistir y detrás del objetivo, ¿cierto? Eso es, pero si uno tiene claro el objetivo, pues muy probablemente no pierda el rumbo porque puede perder la motivación si en alguna de las fases se devuelve el proceso. Yo creo que eso sería lo que yo, desde mi punto de vista, probablemente las colegas puedan decir otras cosas, pero yo lo que veía era como, bueno, ya lo habíamos hecho, pero entonces toca volver a pensar porque volvieron aquí y allá. Em, Creo que esas virtudes son muy importantes en un proyecto como estos, o por lo menos ustedes me permearon como de esas virtudes que tienen y definitivamente pues reconocer al otro es clave en ese respeto que decías, pero también en la claridad con respecto a los conceptos, con respecto a lo técnico del mismo documento. Creo que eso hay cosas que casi que no tienen discusión porque vienen dadas por el mismo documento y por el constructo que hemos tenido histórico sobre ellos. Entonces, creo que me extendí mucho ahí porque yo no soy experto en el tema, pero son cosas que me quedaron como del proyecto y que me surgen y me mandan en este momento, que me hace la pregunta. Pero son muy valiosas, profe, porque también es desde otra perspectiva, ¿cierto? Desde otra perspectiva, con la ejecución de proyectos de este tipo y pues lo que se puede hacer y que realmente aplica para cualquier tipo de proyecto. Cumplir con unos plazos, tener en cuenta unas contingencias, tener en cuenta todos los actores que participan en ellos y bueno, eso garantiza el éxito o no de un proyecto. Profe, muchísimas gracias por compartirnos todo eso hoy. Con Nos mucho vemos en gusto. una próxima oportunidad, quizás para hablar de los soportes que se manejan con lo audiovisual, que es otro mundo Otro bastante tema. interesante en los archivos. Siempre a su Muchísimas, disposición por acá. Claro sí, que sí. total. Gracias, profe, que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.